Buenas tardes. Bienvenidos Cristina y Ariel, que llegaron de vacaciones. ¿Cuántos más llegaron de vacaciones? ¿Alguien más llegó de vacaciones? ¿Quién salió de vacaciones? Bueno, los únicos son ellos, les bendecimos. Bien, buenas noches. Una vez más nos reencontramos. Pasó tan rápido, ¿no? Hace 7 días que nos vimos y ahora nos volvemos a ver. Qué bendición, ¿no? ¿O no? Sí. Dame un poquito de buen audio, que me escuche. Bueno, el Señor nos dice, no os turbéis, ¿no? No se preocupen. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Entonces el Señor nos dice que confiemos en Él y sigamos nosotros en lo que el Señor nos ha puesto, para lo que estamos. Amén. Y uno de los motivos por el cual Él formó un pueblo, una iglesia, es para que le adore al Señor, para que le glorifique, para que ore por el necesitado, ore por las naciones, por los que están en eminencia, orar los unos por los otros, estimularnos al amor. Bien. Pregunta. Si pudieras elegir, si tuvieses la posibilidad de elegir, me gustaría que me respondan, ¿qué don de Dios te gustaría ejercer o desarrollar? ¿Cómo? Sembrar la semilla. Bueno, eso más que un don es un mandamiento, la gran comisión, id, es un mandamiento. Pero algún don dado por Dios. Evangelismo, es lo mismo. ¿Se pueden juntar? Vayan. ¿Quién más? ¿Algún don? De la fe. Bien. La vez pasada hablamos de la fe que salva, ¿no? Y también hay otros tipos de fe, ¿no? El don de fe también, sí. Está bueno. ¿Quién más? A ver, 2 más. Arriesguen, vamos. Los que vinieron de vacaciones, que vinieron fresquitos. Recansados vinieron, ¿no? Vacaciones para descansar, venimos cansados. A ver, el don de la alabanza. Bueno, talento. ¿Qué más? Profecía, sabiduría, discernimiento. ¿No quieren el don de lengua? ¿Quién está enamorado? Está enamorada. Está enamorada de Víctor. ¿Cuál es el mayor de ellos? De eso vamos a hablar. Hablamos sobre la fe, dejé para último la esperanza, pero hoy hablamos sobre el amor. Vamos a ir a varios textos, prepara tu anotador, tu lapicerita. Está un poco feo el audio. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos está hablando de una magnificencia, de algo grande. Miren algo cualitativo, ¿no? Y habla de algo grande, el amor de Dios, que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bien, es imperativo, ¿no? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta tarde es tempranísimo, 6 de la tarde, 6:12. Esta tarde tenemos que salir más enamorados unos de otros, Sé que hay diferencias, sé que hay diferentes improntas, diferentes formas de ver las cosas, pero debemos amarnos, amados. El amor sobre todas las cosas. 23, ¿lo leíste? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bueno, ahí está el condicionante, ahí está la clave. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en Jesús, en el Hijo de Dios. Al creer,
obviamente, nacemos de nuevo, nuestra vida cambia y el amor surge naturalmente, no tenemos que forzarnos a amar con ese amor de, ¿no?, la suegra con la nuera, ahí vino, ¿no? No, el amor, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado, amarnos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando el mayor de ellos? Bueno, tomé el título de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13, muy conocido también, la preeminencia del amor, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos, es decir, el más importante, podríamos decir, el que prepondera, el que va a trascender los tiempos, es el amor. La fe está buena. Algunos dijeron, bueno, yo quisiera tener el don de fe para hacer algunas cosas, ¿no? Pero, ¿saben qué va a terminar la fe? La esperanza también va a terminar. En la sociedad moralmente corrupta, esta carta fue escrita a los Corintios, el amor vino a ser un término confuso y con un significado sin importancia, relativizado. Pero hoy en día hay gente que vive confundida todavía con respecto al amor. El amor es el más grande de las cualidades, es la más grande de las cualidades humanas y es un atributo de Dios. Yo pensaba en estos días, lo que está pasando allí en los Países Bajos, y me llegaban algunos videos, porque algunos videos llegan sin filtro, y te muestran lo que está pasando. Y jóvenes de 20 años, muertos, ¿no?, calcinados, otros acribillados. Yo digo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? La gente dice que son como hermanos. Es como si Argentina invadiese Uruguay. Es una cosa así. Somos hermanos, hablamos iguales, tenemos casi la misma cultura. Y todo por cuestión de poder, cuestión de dominio, cuestión de avaricia de los que gobiernan, ¿no? Y se matan, ellos deciden y ellos mandan a los jóvenes a pelear. De hecho, en Ucrania los jóvenes de 16 años no lo dejan salir hasta 60 años. Los llevan a la milicia. Lo enlistan al ejército para que vayan a defender su patria. Es tremendo. Veíamos las imágenes de los trenes que despedían a sus mujeres con sus niños llorando tras del vidrio, como esas películas terribles, dramáticas, llorando el varón de la casa y con el chico adolescente, porque ellos se quedan y el tren se va y quizás no lo vean nunca más. Como decía mi hija, y nosotros nos quejamos porque tenemos un callito, tenemos una uña encarnada, estamos enojados. Amados, realmente necesitamos entender que lo que está faltando en este mundo es el amor, es la falta de amor. El que no ama, dice 1 de Juan 4:8, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, es un atributo de Dios, una cualidad de Dios, que Él es amor. De hecho, todo el amor que existe en el universo proviene de Dios porque su esencia es el amor. Amor involucra servicio sin egoísmo. Da evidencia de lo que realmente aprecias. ¿Cuáles son tus escalas de valores? ¿Cuál es lo que más te importa? Es muy fácil, O amas a Dios o te amas a ti mismo. No hay otro camino. En cambio, la fe es el fundamento y el contenido del mensaje de Dios. La fe se necesita, como hablamos la vez pasada, que aquel hombre publicano clamó a Dios y esa fe lo salvó. Su arrepentimiento, la fe que salva. El otro factor es la esperanza. La esperanza, que será la próxima enseñanza si Dios nos da vida, es la actitud y el enfoque de lo que creemos. Porque la palabra de Dios está llena de profecías que están por cumplirse. Algunas se cumplieron y se dieron las profecías para que nosotros creamos, dice el Señor, en ellas. Y el amor es la acción, es el brazo ejecutivo de todo esto. Cuando la fe, y hablamos de la fe que salva, no la fe para otras cosas,
y la esperanza están en línea, va a poseer la libertad de amar realmente porque llegaste a comprender cómo ama Dios. Muy interesante, amados, y es, miren, en el medio de la palabra y el oyente hay muchas cosas en el medio. Primero, el que está hablando puede tener muchas fallas, puede ser que el mensaje no se entienda, puede ser que, no sé, que no encuentre las palabras justas, pero ruego al Señor que este mensaje llegue a tu corazón y se grabe en tu mente. Versículo 13 de Juan, está un poco agudo, fíjate. Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Hasta el 34. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Uno más. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, el Señor estaba hablando de su hora cúlmine, de su momento ya que iba a ser entregado. Entonces dice, cuando hubo salido Jesús, ahora, dijo el Señor, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es decir, ha llegado la hora de alcanzar una decisiva victoria sobre Satanás. Lo que estaba a punto de hacer el Señor iba a cambiar la historia de la humanidad. Era una victoria sobre Satanás y los poderes de las tinieblas. También está hablando de que es hora de llevar a cabo la gloriosa liberación por la cual todos los profetas en toda la historia de la Biblia lo vienen anunciando. Y Él viene a reconciliar al hombre con Dios a través de lo que hará en el Monte Calvario. Por eso dice, anótalo si querés, 2 de Corintios 5, 17 al 19, 2 de Corintios 5, 17 al 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Digan conmigo, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, Dios poniendo a Cristo como conciliador, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no importa el tamaño del pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo mismo que hizo Jesús mediante el sacrificio, ¿no?, dado por el Padre para reconciliarnos con Él, ese mismo mensaje tenemos que nosotros dar. Y con más razón para practicar entre nosotros, ¿no? Si nos peleamos, tenemos que reconciliarnos. Por ese sacrificio provee justicia, provee felicidad eterna. Y es la hora, que estaba hablando Jesús, es la hora igualmente de ofrecer un ejemplo sin par de negación de sí mismo y de paciencia en su pasión y muerte de cruz. Era el ejemplo máximo que el Señor iba a dar. Porque nosotros podemos hacer bien a alguien porque lo amamos, porque nos cae bien, porque es pariente. Y bueno, es la sangre que tira, decimos a veces, ¿no? No se lo merece, pero lo voy a ayudar igual, porque lo amo, en definitiva lo amo. Entonces hay un amor, pero Él hizo esa obra por aquellos que le odiaban, por los enemigos del Señor, por los mismos verdugos. Él murió en la cruz. Nos estaba dando un ejemplo de amor que será perpetuamente objeto de admiración, alabanza y gratitud. Todo lo que cantamos ronda alrededor de eso. Y dice el versículo 34 de Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él estaba hablando ya como Dios. No estaba citando las escrituras ni las profecías. Él estaba diciendo como yo les estoy mandando.
es un mandamiento. Amor es la prueba de un verdadero discípulo de Jesús. Que el Señor nos mande a amar indica que el amor no es solamente un sentimiento o una preferencia, porque somos un poco elitistas, ¿no? Elegimos a este, con él, nos juntamos con aquel, con el otro. Obviamente se comprende que uno puede tener más afinidad de amistad con alguien que con otros. Eso no quiere decir que no nos amemos entre todos, pero a veces hay preferencias en detrimento de desmerecer y despreciar a otros. Es lo que uno hace y cómo uno se relaciona con otros. Eso es el amor. Es decir, una decisión, un compromiso, una manera de comportarse. Para amar, tengo que tomar una decisión de amar. Jesús declara que el mundo conocerá que somos sus discípulos si nos comportamos amorosamente los unos a los otros. Si ustedes ven la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí comienza la iglesia cuando desciende el Espíritu Santo, ¿no? Ahí comienza la iglesia. Ustedes van a ver que ellos no salieron a predicar, ni salieron a hacer campañas, ni a hacer noches de liberación, ni a hacer sanidad interior, nada de eso hicieron. Dice que era tal el amor que había entre ellos, era tan profundo ese amor, que dice que nadie pasaba necesidad porque uno pensaba en el otro. Era una cosa maravillosa, que la gente, están en los anales de la historia, decía la gente, ved cómo se aman. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, sin salir a predicar, solamente con el amor que había en ese lugar. Obviamente después sí salieron a predicar, pero la mayor señal de Pentecostés, que a los pentecostales nos gusta mucho el bla, 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 ¿no? Los pentecostales, la señal más importante no fue el hablar en lenguas, no fue el hacer milagros, no fue el fuego o el viento recio o las llamas de fuego en su cabeza. La característica más importante que impactó al mundo en aquel tiempo fue el amor que se tenían. Lamentablemente hoy hay cismas, hay disputas, críticas mordaces, difamación, que son contrarias, totalmente opuestas al Espíritu de Cristo. Su amor fue un amor sacrificial, amado, incondicional, desinteresado, un amor constante y espontáneo, que vela por los mejores intereses al que está amando, aunque el que lo ama no ame al que se sacrifica. Él, aún no siendo amado, él sigue amando. Usted dirá, aquellos que hoy desprecian al Señor, que no quieren venir a la iglesia, que te dicen, cuando vos los invitás, no, ustedes, todo mentira, o Dios no existe, o maldicen a Dios. Dios los sigue amando. Dios sigue amándoles con ese gran amor. Y Él nos manda a nosotros que nos amemos como Él nos ha amado. Dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que realmente somos sus discípulos. Ahora ves a la gente hoy por hoy discutir por pequeñeces, por celos, divisiones en la iglesia. ¿Se ven esas cosas? ¿O te das cuenta que son seguidores de Jesús al ver el amor que se tienen? Lamentablemente hay iglesias que son un escándalo. Dicen, no, en esa iglesia no sabe lo que pasó, en la otra no sabe lo que hizo el pastor o lo que hizo la pastora, etcétera. O cómo se pelean entre ellos y, bueno, etcétera, ¿no? Qué tremendo hoy encontrar una iglesia que digan, che, ese grupo que son parte de la iglesia, realmente se aman en aquel lugar. Hay un amor verdadero. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Notemos que casi todos estos principios se refieren a creyentes. Cuando el Señor Jesucristo habla por medio de Juan, dice hijitos, refiriéndose a los suyos. Así que estos principios que vamos a ver son primordialmente para los cristianos, para la iglesia. Es un mensaje netamente para la iglesia. Por supuesto que la idea detrás de los principios debe ser también usada en nuestro trato con aquellos que no son cristianos, obviamente.
Pero yo creo que el énfasis que Dios está poniendo en estos versículos es un mensaje para nosotros, amados. Porque si perdemos la esencia del Evangelio, que es el amor, porque no habría perdón, no habría restauración, no habría fe, no habría esperanza si no hay amor. Todo se hace por amor. Y Dios hizo todo por amor. Si perdemos el amor en la iglesia puede ser destruida. Romanos capítulo 12, versículo 10, por favor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. No existen palabras lo suficientemente elocuentes para expresar el fuego de este amor con el cual debemos amarnos unos a otros. Y Pablo lo califica de fraternal y lo deriva de una palabra griega, strogé, una palabra extraña, strogé, que significa un sentimiento puro, escucha, una inclinación natural que obliga a amar, es algo natural. Este verdadero amor no busca los honores propios, sino que busca hacer el bien al otro. ¿Se acuerdan del fariseo que se hacía ver, decía, yo no soy como este, ¿no? Él oraba y se ocupaba del otro. En cambio, aquel publicano decía, Señor, yo soy la basura, Señor. Perdóname. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Filipenses, vamos ahora a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Acá no está tratando de vencer un complejo de inferioridad o de superioridad, porque obviamente entre cristianos eso no debería existir, sino de prestar respeto, consideración y honor al otro, a los demás, sin requerir para nosotros ese honor, ese respeto y esa consideración. Presta atención, por favor. Está diciendo la palabra del Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos a cada uno como superiores a sí mismo. Está diciendo, nosotros somos ávidos de que, yo soy, ¿sabés quién soy yo? No sabés yo el currículum que tengo. Vos no me podés venir a hablar a mí, yo tengo mucho conocimiento, etc. Amados, eso está anulado en este texto. Lo que está diciendo es que yo debo amar al otro, debo respetar al otro, debo considerar al otro, aunque el otro no me respete, no me considere y no me ame. Ahí ese es el amor de Dios. Porque humanamente nosotros respetamos a quien nos respeta, ¿sí? Pero si nos falta de respeto, listo, la cruz, listo. Entonces, ese es el amor, que no es de esta tierra, es un amor que viene de Dios. Y la única manera de tener ese amor es tener a Dios, porque Dios es amor, voy a irradiar ese amor. En cuanto a las relaciones de los unos con los otros, es que debemos de honrarnos los unos a los otros. Está diciendo que hay que dar la preeminencia, como dice aquí el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esta es la enseñanza, iglesia, la demanda de la palabra del Señor, que debemos honrarnos los unos a los otros. Aunque yo no esté de acuerdo con algunas cosas, debo respetar. La idea de ser el primer lugar que se está introduciendo en la iglesia hoy. Dicen o piensan algo así, el número uno soy yo acá. Y yo necesito que me reconozcan porque yo me lo merezco. Ese principio está entrando en la iglesia, ha entrado, se quedó a vivir. Pero el principio bíblico es que debemos de honrarnos los unos a los otros, considerando al otro como superior a nosotros mismos. Amados, que el Señor nos llene de ese amor. Y si tenemos a Dios, tenemos ese amor. Ahora lo que tenemos que hacer es ejercerlo, porque nos manda el Señor, amaos los unos a los otros. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La Biblia, la versión Kadosh, dice, sean sensibles para con las necesidades de los otros,
No se crean a ustedes mismos mejores que los demás. No sean vanidosos. Romanos 15, 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue hablando el Señor, anotadlo porque son varios versículos. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Mira cómo insiste el Señor, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Debemos, amados, vivir en armonía los unos a los otros. En armonía. ¿Saben lo que es la armonía? La palabra de Dios no dice, donde quiera que estén dos o más cristianos reunidos, habrá una pelea. No dice. ¿Por qué creen que hay tanta contienda entre el pueblo de Dios hoy en día? Que basta con poner un versículo bíblico en las redes, ya rápidamente algunos, ¿no? Yo en estos días publiqué el texto "Y oiréis de guerra, rumores de guerra", a colación de lo que está pasando. Y no faltó uno que, ¿no? ¿Por qué siempre ponen esos versículos cuando hay guerra? No sé qué contestar. No contesto, mejor para no enrollarte en esos temas, ¿no? Pero siempre buscando la contienda. ¿Por qué creen que hay tanta contienda entre el pueblo del Señor? Cuando la palabra del Señor dice que debemos de vivir en armonía. ¿Nunca vieron el sketch ese del Chavo? Que tocaban la música. ¿Y qué estás tocando tú? Yo estoy tocando la cucaracha. Y yo estoy tocando Chopin, decía Kiko. Cada uno tocaba lo que le parecía y era un desastre, ¿no? Entonces lo que hace falta es un director que diga, bueno, vos tocás esto, vos tocás el otro. Yo creo que esto era lo que el Espíritu Santo tenía en mente cuando usa Pablo al escribir en cuanto a vosotros se refiere, en cuanto les sea posible vivir en paz con todos los hombres. Y eso quiere decir que nosotros debemos hacer nuestra parte de vivir en paz, en armonía con todos los hombres. Es horrible, amados, tener un conflicto con el vecino, que el vecino te odie, ¿no? Porque tenés malas actitudes. A veces te odian por ser cristiano nomás, ya eso es gratis, pero por no tener buenas actitudes. La palabra armonía es con la cual se describe la palabra orquesta. Cuando cada instrumento toca su sonido, y eso se hace con armonía. A mí me gusta mucho ver las filarmónicas, las grandes orquestas, donde tienen todos los instrumentos. Y hay uno que está esperando una hora para que le toque, está con la partitura contando, y cuando le toca, ¡tin!, toca el triángulo. ¡Tin! Esa era su participación, ¿no? Lo que tocan las percusiones, los timbales, o sea, todo, y está el director marcándole que le toca a él. Armonía, estudio de la técnica para enlazar acordes. También engloba conceptos como ritmos armónicos. Y desde la perspectiva general, la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo. Y su resultado siempre connota belleza. Es el equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre diferentes cosas de un conjunto. Es cuando uno ve un cuadro de repente hermoso y de repente hay algo que no va, ¿no? O una imagen, una fotografía de un paisaje, de repente algo que está disonante ahí, ¿no? En la música pasa lo mismo. Dice que una niña de 14 años nunca había estado en un teatro, ni había escuchado una orquesta en vivo. Y era la primera vez, así que cuando entró al lugar estaban todos los miembros de la orquesta afinando sus instrumentos. Y ella dijo, ¡ay, qué lindo que tocan! Pero no estaba entendiendo que estaban afinando. Es horrible, como nunca viste en una banda. Nosotros en la iglesia donde yo nací había una banda con todos los instrumentos de viento y había momentos donde se calentaban los instrumentos, se escupe mucho. Porque se escupe por eso dice escupida de músico, porque le ponen leche adentro de los trombones y para mejorar el sonido, etcétera. Son secretos de los instrumentistas.
Entonces dice que esta niña entró y estaban ensayando, estaban afinando y se le explicó que todavía no estaban tocando. Pero cuando comenzó el concierto, la niña estaba exuberantemente feliz porque era todo armonía. Salían los instrumentos, la mezcla de los sonidos y los golpes de percusión, cada uno haciendo su parte al tiempo correcto, es maravilloso. Saben que sin saber mucho de música, alguien puede darse cuenta cuando alguien desafina o cuando un instrumento está fuera de nota, algo en el oído. Estás escuchando de repente una melodía, de repente mandó una nota y decís, hay algo que no fue, porque fue disonante. Esto es lo que el Señor tiene en mente, que cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, cada uno. Dice Pablo, ¿son todos pastores? Imagínense todo quien sea pastores, todo acá atrás mío, empujándome para que quieren predicar. O todos son evangelistas, son todos... Bueno, no todos son evangelistas, porque cuando vienen en la mañana los domingos hay 3 nomás. ¿No? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Nadie dice nada. Dice que el mandamiento es id, como dijo Jorge. No, id. Todos tenemos que salir a evangelizar. Pero bueno, ya tocaremos ese tema. Dios nos ha dado una parte, pero no podemos estar en discordancia con otros. Únicamente cuando hay un principio doctrinal atacado que tiende a ser destruido o a destruir el cuerpo, es que nosotros tenemos que ser discordantes. Yo vez pasada, no sé si fue la última reunión o la anterior, que llamé la atención porque hay ciertos hermanos que están curioseando con ciertas doctrinas que sabemos que van en contra de la visión bíblica que tenemos como iglesia y como casa de oración. Entonces, es necesario salir al cruce. Una vez también pasó, creo que esta es la segunda vez que pasa, cada 7, 8 meses pasa, ¿no? Que una vez una hermana que era mormón, encubierta, devenida a cristiana, pero seguía siendo mormón, estaba diciéndole a todos que debíamos guardar el Shabbat y que debíamos hacer esto y hacer el otro, que estamos aquí, que el pastor está equivocado, pero eso lo decía a las hermanas a las personas nuevas. Después la otra que era judío mesiánica, que estamos también mal nosotros, y habla con la gente. Entonces los hermanos me vienen a decir, y yo tengo que advertir al pueblo de esto. La palabra dice que para Dios le es abominación a aquellos que causan discordias, que causan divisiones, que son elitistas y rompen la armonía entre los hermanos. Romanos, vamos a leerlo, Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Por tanto, dice esta versión, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Siempre para la gloria del Señor. Debemos aceptarnos. En el pueblo de Dios no puede haber racismo. No, porque este es muy morochito, a mí no me gustan los morochos. O este es muy blanquito, no me gustan los blanquitos. No. En algunos países existen separaciones de clases en algunas iglesias. Hay iglesias para la gente de clase alta, hay iglesias para la gente de clase baja. Yo he predicado en ambos tipos de iglesia, me ha tocado ir, pero la realidad es que hay una pared de clase que separa y es muy odioso eso. Es horrible, amado. Pero en el cielo Dios no nos va a separar, no va a ser así. Vamos a estar todos juntitos. Y es mejor que aprendamos a aceptarnos los unos a los otros sin distinción de ninguna clase, amado. El que tiene más, gloria a Dios, y el que tiene menos, gloria a Dios. Somos iguales. Creo que acá igual somos todos parejos, ¿no? No hay problema con eso. El pueblo de Dios es uno, donde no hay libre, no hay esclavo, no hay siervo. Todos somos uno en el Señor y debemos aceptarnos los unos a los otros. Romanos, capítulo 14, un texto muy interesante, como toda la palabra, obviamente, pero en este punto del mensaje. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento.
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Acuérdense de esa palabra, de tal manera. Este texto obviamente está en varias versiones. Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad. La pregunta es, Casa de Oración Banfield, ¿rebosan de bondad? Abundan en conocimiento. ¿Abundan en conocimiento? Y están capacitados para instruirse unos a otros, dice. ¿Están capacitados? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, de tal manera. Vamos a desglosar un poquitito este texto, porque a veces son textos un poquito difícil de entender, como dijo Pedro, pero no, todo está revelado. Estoy seguro de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Digan conmigo bondad. La palabra griega es agatosune. Agatosune. No es agata se unen, agatosune. Este vocablo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, usado únicamente por Pablo para compendiar, resumir lo que es esta bondad. Y es la buena disposición que una persona abriga en su interior. De los que estás lleno, sobreabundas. Si tu corazón está lleno de bondad, tus actos son bondadosos. Es natural. Llenos de conocimiento, dice la otra característica. La palabra es conocida, gnosis. Estas 2 cualidades, la bondad es para no hacer daño al hermano. Amados, estamos buceando la palabra y es muy interesante, porque es una instrucción para la iglesia. No dañar a tu hermano, a mi hermana, a mi hermano, no dañarlo. Y el conocimiento para saber en qué necesita ser corregido. Porque dice que debemos amonestarnos en amor. Y capacitan para la mutua amonestación, aunque es de tal manera o también, o como dice, de tal manera dice, para que de tal manera, ¿sí? Acá muestra que todavía se necesita una tercera cualidad, o sea, la bondad y el conocimiento para que la amonestación sea fructífera, fructuosa. Si no queda en un reto, un simple reto nomás. No cabe duda que esta cualidad que escasea demasiado se llama tacto. El tacto. Queremos decir, le falta tacto a esta persona. Si no, hermano, sería como un cirujano, para explicarlo de alguna manera, de alta complejidad, pero con mal de Parkinson. Tiene todo el conocimiento, tiene el deseo de curar a esa persona, de extirparle ese quíster que le puede hacer mal, pero la persona tiene Parkinson. Tiene todo el conocimiento, pero está incapacitado para ejercerlo porque le falta la capacitación o la capacidad que viene a través del Espíritu. De tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Colosenses 3:16. Un texto también que debemos tener como texto de cabecera y como para pegarlo en la heladera, ¿no? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. ¿Cómo estamos? Meta textos bíblicos, ¿sí? ¿Sí? ¿Te molesta estar buscando ahí en la Biblia? Corintios, otra vez me lleva a Efesios, otra vez me lleva a Esdras, no lo encuentro. Eso debe traerte felicidad, amado. Esto es mejor que estar haciendo zapping en los 845 canales del tubo.
¿no? Que no saben ni qué mirar de tanto que hay. Acá estamos haciendo zapping en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Estoy exhortándole con amor. Esa es una palabra para amonestar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, como lo hicimos hoy, en vuestros corazones al Señor también, adorando a Dios mientras escucho la palabra, con himnos, cánticos espirituales, un lindo nivel de adoración también el cántico espiritual. Debemos amonestarnos los unos a los otros. Por supuesto que la amonestación se debe hacer en el espíritu de amor, siempre. O sea, el amor es la esencia. La palabra dice que debemos amonestarnos. Hasta hay pastores que se molestan cuando se les amonesta porque hicieron algo indebido. Se enojan y te tiran los 800 títulos que tienen en su pared. No sabes quién soy yo, te dicen. Vos me venís a enseñar a mí. Ciertamente hay que hacerlo usando la palabra del Señor. Nunca tus opiniones personales ni tu óptica humana, sino usando la palabra del Señor. Para que no haya, dice, vamos a leerlo, 1 Corintios 12, 25. Y es re temprano, ¿eh? Vamos bien. 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hoy casualmente estaba, no sé si alguno escuchó la BBN hoy, esta tardecita, justamente estaba hablando el predicador y diciendo que en el cuerpo, cuando hay algo que no va, hay algo que, un tumor, hay que extirparlo. Algo que está en el cuerpo, pero que está, si no lo sacamos va a morir todo el cuerpo. Dice que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El propósito de Dios en su plan para el cuerpo, recuerden que místicamente la iglesia está representada como un cuerpo, como en muchos casos, como la novia, como la esposa, etc., pero también como un cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? Porque si no sería un cuerpo sin cabeza, sería como el jinete sin cabeza, la iglesia. Si Cristo no gobierna la iglesia, es el jinete sin cabeza. Pero nosotros no queremos ser jinete sin cabeza. Cristo nos gobierna. Amén. Entonces, el propósito de Dios en su plan para el cuerpo, los problemas en un órgano afecta a todo el cuerpo. Un dolor de cabeza puede ser debido a algún problema en alguna parte del cuerpo. Cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina o un Migral, siempre vamos al Migral y decimos, ya me pasó, listo, estoy sano. Ojo con eso, porque como enseñé hace mucho tiempo ya, el dolor es el mejor amigo del cuerpo, porque el dolor te avisa que algo está fallando. Entonces, si uno adormece ese dolor, apaga ese dolor, como que quien apaga una térmica, entonces no tiene quien te avise que tenés un problema en el hígado o en otra parte del cuerpo. Entonces, el dolor de cabeza puede ser debido a algún problema, y así sucede generalmente. La palabra merimnao es el mismo verbo utilizado por Jesús acerca de nuestra ansiedad. Cuando habla del afán y la ansiedad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del afán? No os afanéis por el día de mañana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces cuando dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo dice en esa versión, Bray? 1 Corintios 12, 25, al final. O al principio. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Se preocupen. Se preocupen. Y es el mismo verbo que utiliza Jesús en el afán. No os afanéis, dice. Una persona afanada está, ay, ¿qué hago? Ay, mañana tengo que pagar esto. Ay, no sé cómo voy a hacer con lo otro. Y dice, no os afanéis. Bueno, ahora Pablo está utilizando positivamente este texto. Afánense. Afánense por los otros. No que le afane al otro, en el sentido argentino, ¿no? Que se afanen por el otro. Eso quiere decir que debemos de cuidarnos los unos a los otros, amados.
Debemos preocuparnos los unos por los otros. A veces estamos tan afanados en nosotros mismos que no tenemos cuidado de las necesidades del otro. Nos centralizamos tanto en nuestro programa de vida que nos ocupamos de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, de nosotros, pero no estamos pensando en el otro. Y acuérdense que esto da para la iglesia, que en primera instancia, pero también para tu pariente, tu vecino, tu amigo, quien sea. La palabra de Dios dice que debemos de cuidarnos, ayudarnos los unos a los otros y así nos vamos a sentir muy bendecidos. No hay nada más hermoso que poder ayudar al otro. Yo me sentí muy bendecido por la actitud de los hermanos, de la mayoría, al traer 1 kilo de amor. Lo vamos a hacer, cada fin de mes lo vamos a hacer. Un paquetito de arroz, pero el mejor. No traiga el arroz de cuchuflito que te dan. Trae el mejor, como si fuese para el mismo Señor, porque seguramente un hermano nuestro va a comer un guiso con ese arroz. Entonces, pensar en la necesidad del prójimo. Recuerdo una vez, tristemente, que la esposa de un pastor, yo era chiquito, tome esto para sus hijos, para que coman. Y nos dio una tarta, y estaba podrida la tarta, llena de gusanos. Cuando la abrimos, ¿qué es un menú especial oriental? No, estaba podrido, como no la quería tirar, nos dio a nosotros. Amados, ¿le daría eso al Señor? Es terrible, ¿no? Miren cómo me acuerdo de eso. Dios la tenga en la gloria. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Y después voy a seguir leyendo yo, Bryce, así no nos estancamos tanto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Viste? Todo lo que Dios nos ha dado es para el otro, para el prójimo. No es para mí, no es para yo. Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme, digan conmigo, multiforme. No uniforme, que está empezando en la escuela ya de los que sale el guardapolvo. Multiforme, gracia de Dios. Esa palabra multiforme, hoy hablamos de la armonía, de la música, ¿no? De la melodía y el arte de combinar los sonidos. Poikiles es la palabra que aparece en griego, en multiforme, una palabra medio rara. Literalmente habla de variopinta. ¿Qué es un variopinta? Es una paleta de amplia gama de diversos colores. Como el pintor que tiene, viste que los colores son infinitos los colores, ¿no? ¿Quién pinta de aquí? Al óleo. ¿Quién le gusta dibujar? Mi hija es una, ¿no? ¿Quién más pinta? Ahí tenemos otra pintora. ¿Quién más pinta? Marcial pinta, pero él pinta la pared. Pero, viste que te dice celeste, y uno dice celeste, para mí es celeste. No, hay 800 gamas de celestes. Celeste pastel, celeste magenta, te dice magenta, a mí es celeste brilloso. ¿No? La remera, ahí tenés 2 celestes, el barbijo y la remera, pero hay muchas gamas de celeste. Eso es lo que está diciendo, amados. Para el Señor no es solo blanco y negro, sino que hay una amplia gama de colores en lo que tienen que ver, en lo que a dones se refiere. Cada uno sirva con la multiforme gracia que Dios le da. Hay hermanos que sirven de una manera tan silenciosa, que no tienen tanto cartel, pero sirven de una manera formidable, amada. De hecho, voy a mencionar, tenemos los hermanos Gómez, Brian y Luciano. Ellos hacen un trabajo que no tiene mucho cartel, pero que bendice al pueblo del Señor. Haciendo las grabaciones, las cosas que hacen por internet con la computadora y otros más que trabajan en esto. Y son trabajos que no tienen tanto cartel, pero es de la multiforme gracia que Dios le dio. Y eso quiere decir que debemos servirnos con esa gracia los unos a los otros. Anótalo, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios espera que nos sirvamos los unos a los otros. Amados, el Señor está así, nos está mirando. Nos está mirando.
No puede ser, amados, que hace tantos años que estamos juntos y que alguien diga, el hermanito ese de pelito blanco, el que sí habla lindo, el que enseña, ¿cómo que se llama? Y su esposa que no, ¿cómo se llama la esposa, la que es chévere? Eduardo María Ángela. Amados, traten de aprenderse los nombres por lo menos, ¿no? Porque zafamos con el tema de los hermanitos. Hermanita, Dios le bendiga. ¿Cómo se llama esta? Tenemos que ser una familia, ¿sí? ¿Sí o no? Somos todos nosotros. Y lo que falta, ¿no? ¿Saben que mañana viene otro grupo que les están ganando? Se llena acá los domingos. A los domingos le digo lo mismo, ¿viste? Bueno. Amaos los unos a los otros. Sobrellevar la carga los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar la carga. Hermano, vas cargado, te ayudo. Te puedo ayudar a este tramo, pero vos tenés que seguir vos, pero yo te voy a ayudar hasta que recobres fuerzas. Si podemos ayudar a llevar la carga, debemos hacerlo. Si podemos, debemos hacerlo. Si podemos darle la mano, tenemos que dar la mano. Si hay que llevarle a alguien a un lugar, hermano, no tenés movilidad y tenés que ir a las 3, 4 de la mañana, hago el esfuerzo. Antes de ir a trabajar, te alcanzo. Que no se te haga costumbre tampoco, ¿no? Porque a veces el otro lado está el abuso, ¿no? Si podemos asistir a alguien, debemos, porque Jesucristo dijo, llevar las cargas los unos a los otros. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos ser compasivos, debemos consolarnos los unos a los otros. Nuestro hermano Víctor perdió a su papá esta semana. ¿Cuántos sabían eso? Sé que algunos hicieron eco y dieron sus palabras. ¿Te sentiste depresivo alguna vez? ¿Triste? Yo le debo confesar que muchas veces sí. Qué bendición tener a un hermano que venga y te consuele. Y que te diga, vamos, vamos. Un mensaje de texto, no hace falta ni siquiera que se quede a vivir en tu casa. Que te aliente, que te socorra. Que a veces estás confundido, estás a borde estás a borde de trastabillar y aún caer en una falta, en un pecado, a causa de tu confusión. Y qué bueno que justo llega esa persona y te da una palabra. Consolarnos los unos a los otros. Hay gente que se deprime fácilmente, amados. Por eso hablábamos de que hay diferentes caracteres. Hay gente que se ofende de nada. Ahí es cuando hay que consolar, hay que alentar con la palabra de Dios. Tenemos que tener el ministerio de la reconciliación, el perdón. Perdonarnos. Dice Romanos 14:19, si seguís anotando. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice la versión actualizada, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Amados, las personas que salgan de esta reunión tienen que salir edificados. Pero no solamente por el mensaje, sino por una palabra, por un abrazo, por una cuestión entre ustedes. Antes, dice Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros que se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. Y ese es el tiempo cuando no quieres escuchar a nadie, no quieres ir a la iglesia, te enojas con Dios, te enojas con la palabra. Bueno, es un grave error eso, ¿no? Pero que ninguno de nuestros hermanos, que ninguno de nuestros amigos pase por esto. Debemos de alentarnos, y qué bendición que nos alienten. Mala ondas y críticos hay para ser dulce, ¿eh? Eso siempre hay. Los que critican mal, no los que critican bien. Pero qué bendición los que alientan, que te dan la mano, que te socorren, que te dan una palabra que te cause el efecto de seguir adelante. La palabra dice que debemos de alentarnos los unos a los otros. También dice ahí Santiago 5:16, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, después de la reunión abrimos ahí una cabinita y ustedes me confiesan todos sus pecados. ¿Significa eso? Y yo los perdono, vayan y no hagan más. Digan tres veces el Salmo 119 y sus pecados son perdonados. ¿No? No. Debemos de confesar nuestras faltas los unos a los otros. Eso está diciendo. No dice confesar los pecados. Porque los pecados se confiesan únicamente a Dios. Pero las faltas, cuando sabemos que hemos fallado con alguien y hemos pecado contra una persona, sí debemos ir y pedirle disculpas. Che, ¿sabés que hablé mal de vos? ¿Sabés que hice tal cosa? No sabés. Te pido perdón. Capaz que el otro ni se enteró, pero está bueno. Y también dice que debemos de orar los unos por los otros. Porque el orar es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Uno de los deberes más grandes del creyente es ganar almas y orar por ellos. No solamente ganar almas y ahí los tira dentro como un saco de algo, ¿no? Puf, ahí está, pastor, hágase cargo. No, orar por ellos, hacerle un seguimiento, discipularlo. Oremos los unos por los otros. Estamos tan centralizados en el yo que nos olvidamos que hay gente en necesidad que precisa de nuestras oraciones. Al ver esas imágenes, amados, de lo que está pasando en Croacia, debe conmover nuestro corazón. No le conocemos a esa gente. Tenemos a la pastora Cristina de Alfano, que ella es de ascendencia croata, y la verdad me decía, impresionante lo que están cantando. Dice, mi vida está en tus manos, confío en ti, Señor. Y ellos decidieron quedarse para atender a los posibles heridos que va a haber a través de esta situación. Debemos brindar hospedaje los unos a los otros. Bueno, en los tiempos de Pedro, esto es muy necesario, era muy necesario porque no había hostería ni hoteles donde hospedarse y la situación económica era terrible en aquel tiempo. Así que los hermanos que viajaban de un sitio para otro dependían de la hospitalidad de algún otro hermano del lugar. Pero había algunos que no les dejaban quedarse en sus hogares. Por eso exhorta aquí la palabra del Señor en Pedro, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Porque cuando hospedás a alguien, mirá, dejó destapado el dentrífico. ¿Qué clase de hermanito? No, amados, no, son cosas triviales, no caigamos en esa. Es difícil, ¿sí o no? Pero con la gracia del Señor sí se puede. Puede evitar todo tipo de... Porque siempre cuando hay alguien en casa, vos lo recibís y viene de viaje tal hermano. Y la primera semana todo muy bien, ¿no? La segunda... A los 3 meses, bueno, tampoco te queda vivir 3 meses, ¿no? Qué bendición es poder brindar hospedaje a cristianos. Así que, dice Romanos 14:13, anótalo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No debemos juzgarnos los unos a los otros, cada uno estará delante de su Señor. La Biblia dice que no debemos juzgarnos los unos a los otros, porque la manera de juzgar nuestra es condenatoria. Obviamente que hay un tipo de juicio, juzgad con justo juicio, habla que si alguien está en pecado, obviamente hay que exhortarle con la palabra y juzgar lo que está haciendo, pero no condenarlo y mandarlo al infierno, ¿no? Porque no somos quién para decir eso, pero sí animarlo, sí, instruirlo para que se vuelva al Señor. Efesios 4:25, ya vamos terminando. Vamos, ayúdame. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este texto es sumamente interesante, como todos los demás. No debemos mentirnos los unos a los otros, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si no pudiste decir, mira, no pude. Si no te sentías bien, no tenías ganas de decir, la verdad no tenía ánimo para ir. Pero no empieces a meter fruta. No, porque resulta que justo un ovni descendió del cielo y empezamos a excusarnos, ¿se acuerdan de ese mensaje? Excusas. No nos mintamos.
A Dios le desagrada sobremanera la mentira, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchos presentan una historia muy triste mintiendo para conseguir poder y dinero. No mintamos, dice. No debemos hablar mal los unos de los otros. Lo que tenemos es lo que Dios nos ha provisto. Si nos quejamos en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Dale gracias a Dios por lo que tenés. Y ya el Señor proveerá. Te falta algunas cositas, ya el Señor proveerá. Te lo digo con certeza y convicción, por experiencia personal. Amados, miren, con mi esposa hemos orado por cuestiones de la casa, bien terrenal hablo ahora. Nos hace falta, Señor, tenemos que terminar esta parte, una escalera, y nos hacía falta X dinero, así, ese fue un testimonio muy puntual. Nos había pasado el albañil para hacer una escalera, necesitamos sí o sí la escalera, pero no podíamos subir hasta la plaza, si no, para hacer Tarzán con la liana subíamos. Necesitábamos la escalera. Y en ese momento, les estoy hablando hace como 7, 8 años más o menos, que quisimos, si no es más. Y el presupuesto era, con todo material, eran 2.000 pesos en ese tiempo. Era mucha plata. Y recuerdo que el Señor nos proveyó de una persona que ni conocíamos. Nos proveyó. Fue algo así, pero milagroso del Señor. Entonces, te digo esto para animarte. La mano si somos fieles al Señor, Él te va a proveer todo lo que necesites. Por tu fidelidad, por el amor que Él te tiene. Amaos los unos a los otros. No dice armaos los unos de los otros. ¿No? Amaos los unos a los otros. Juan 13:34. No hay mucho amor hoy en día. Ya lo vemos. Pero en la iglesia, en el ministerio, la palabra dice que nos amemos los unos a los otros. Eso no se logra únicamente amándonos, sino también teniendo comunión los unos con los otros. ¿Me entienden? Cuando termine la reunión, les vuelvo a insistir, no salga corriendo. Tómese un tiempo para saludar. Sea cortés, sea gentil. No solo porque somos gentiles, porque no somos judíos, pero sea gentil. Salude al otro. Preocúpese, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está? El mejor ejemplo fue la iglesia del Nuevo Testamento, ahí en Hechos 2. Ahí había comunión que tenían esos hermanos, se buscaban, se ayudaban, se socorrían, se alentaban, había comunión y armonía. Y termino con esto. 1 Corintios 13:8. El amor jamás dejará de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Por qué el mayor de ellos? Porque el amor nunca dejará de ser. La profecía se acabará. Las lenguas se acabará. El conocimiento, la ciencia se acabará. Cuando estemos con el Señor no hará falta más nada de eso. Pero el amor será el común denominador del reino de los cielos. El cristiano posee muchas virtudes como la humildad, la fe, la esperanza, la bondad, la fidelidad, la integridad, la templanza, la paz, la paciencia. Y también se manifiesta a través de muchos dones. Hay cristianos que tienen muchos dones, la verdad que son una bendición. Pero entre todas ellas, el amor es el mayor de todas las virtudes, porque el amor jamás dejará de ser. Todo lo que dije anteriormente dejará de ser. ¿Qué vamos a hacer en el cielo con la profecía? Te profetizo que estarás con el Señor. Señor, vení a escucharlo este. No va a pasar eso. Pero el amor permanece para siempre. Pablo dice que un día las profecías acabarán, y posiblemente se refiere a la manifestación del don de profecía, que el apóstol explica en el capítulo 12, lo que señalaba María Ángela. Y según vimos, tiene como finalidad exhortar y consolar y edificar. Pero el que profetiza, hable a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Este don de profecía es una manifestación por medio del cual Dios habla a su pueblo, inspirando a través tomado a través de la palabra.
El Espíritu Santo le toma y habla confirmando la palabra. Puede ser una profecía puntual, que el Señor te hable a vos con nombre y apellido y te diga algo que el Señor sabe. Lo cierto es que un día este don va a cesar, pero el amor trasciende más allá de la eternidad. También dice que el don de lenguas, que es una manifestación sobrenatural mediante la cual el que lo posee da gloria a Dios a través de las lenguas. Y amados, yo le insto a que adore al Señor. Si el Señor le ha dado el Espíritu, le da que hable en lenguas, ore al Señor en lenguas. Adore al Señor en lenguas, ordenadamente, ¿no? Porque dice, si no hay intérprete, hágalo para usted y para Dios. Seguramente algunos orarán en lenguas aquí en algún momento. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice 1 Corintios 14, cuando habla de los dones, sino que habla a Dios. Pues nadie está entendiendo lo que dice, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El amor de Dios nos perfeccionará. Dice también Pablo en 1 Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, tendremos la mente totalmente de Cristo. El amor es el mayor de las virtudes cristianas. Es el mayor. Y es sine qua non, es decir, sin el cual no. Si no tenemos el amor, Pablo dice también dice en Corintios, si yo diese mis bienes para dar de comer a los pobres, si hablase en lenguas humanas, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Está clarísimo. Cierra tus ojos, por favor. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, y llegará, amados, ten esperanza. Ahí tiene que poner la fe en acción. Ten esperanza que llegará. Las profecías se están cumpliendo. Estamos viendo, amados, como el mundo es un barril de pólvora. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Señor, hay muchas cosas que a veces cuestan no entender, porque está clara tu palabra. Cuesta aplicarla, Señor. Porque tú nos estás diciendo que la fe permanece en la esperanza y el amor, pero de los tres el mayor es el amor. Y si en la iglesia no hay amor, estamos en un problema. Si no nos amamos realmente con amor entrañable los unos a los otros, ¿cómo podremos dar amor al que no conoce a Cristo? Muchas veces, amada iglesia, abrazamos grandes virtudes como la fe y la esperanza, pero sin amor podemos tener mucha fe, podemos tener mucho conocimiento, pero nos falta lo principal. Señor, tu palabra dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todo lo que tiene para obtener ese amor, la verdad lo menospreciaría. No hay comparación. El amor de Dios es lo más grande. Nada en esta tierra puede sustituir a tu amor. Y lo demostraste, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor que no solamente quedó en una expresión de deseo o relatando la realidad. El mundo estaba perdido. El mundo estaba aniquilado, condenado a muerte. Y dijiste, Señor, que amaste tanto al mundo, que diste a tu Hijo unigénito. Una forma de decir también que Cristo mismo se ofreció, no fue obligado, no fue enviado como un sacrificio para aplacar la ira de un Dios. Todo fue por amor. Y ese amor que el mundo no entiende, parece que no aprendemos de la historia.
las tremendas guerras que han habido siglos pasados. Primera, Segunda Guerra Mundial. Y el hombre vuelve a lo mismo, masacrando, destruyendo la vida de las gentes, sus sueños, sus hogares, sus trabajos, sus escuelas, sus hospitales, sin importarles absolutamente nada, Señor. Y tu corazón una vez más se duele, como se dolió cuando viste a la humanidad perdida en pecado, su corazón de continuo al mal, y decidiste raer al hombre de la tierra, a destruirlo. Pero ahora, Señor, está tu iglesia en esta tierra. Y tu palabra dice, Señor, que por haberse multiplicado la maldad, que el amor se enfriaría aún en nosotros, que nos volveríamos simples religiosos, simples conocedores. Ayúdanos, Señor. Bautízanos en ese amor. Sumérgenos en ese amor, Señor. Ese amor desinteresado, que no piensa en sí mismo, que piensa en el otro, que sabe olvidar, que sabe perdonar, que no lleva la cuenta de las ofensas que recibe, que se goza en la verdad, que se entristece en la injusticia. El amor que todo lo cree, que todo lo sufre y lo soporta, como cuando estabas en aquella cruz, soportaste de una manera como un cordero, como dice tu palabra. No abriste tu boca, enmudeciste tus labios por amor a nosotros. Señor, que por amor a ti nosotros podamos, Señor amado, retribuir de alguna manera ese amor que tenés por nosotros. Que nos podamos amar los unos por los otros. Porque ese es el objetivo de la iglesia. Sino, ¿para qué sirve la iglesia? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar de estar pensando tanto en lo que necesitamos. Venir a la iglesia porque necesito esto, necesito que resuelva Dios esto, que haga lo otro. Y que comencemos a obedecer ese mandato. Amaos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracias sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia